Bienvenida, bienvenido yogui insaciable de conocimiento. Hoy vamos a hablar sobre migrañas y yoga. Sabemos que la práctica de yoga nos aporta un montón de beneficios y entre ellos el bienestar general. Pero ¿puede algo como la práctica de yoga que nos hace sentir mejor aliviar o incluso eliminar un síntoma como una migraña? Si alguna vez has sufrido migrañas sabes perfectamente qué son, pero si eres de ese porcentaje afortunado de la población que nunca lo ha sentido, te lo explico de forma breve. Una migraña es básicamente un síntoma doloroso que presenta dolor en distintas zonas, regiones de la cabeza, muy normalmente relacionadas con los ojos. Pueden ocurrir de forma tensional porque hay un exceso de tensión muscular, facial en general, o puede ocurrir simplemente porque el sistema nervioso lo interpreta de esa manera y sientes dolor. Según lo define el neurólogo Arturo Goicoechea, básicamente es un error evaluativo del sistema nervioso, alerta en forma de dolor que es completamente desproporcionada y que acaba siendo limitante en el día a día. Por tanto, es un sistema nervioso que está funcionando de forma deficiente en este sentido, pero tampoco significa que sea disfuncional, sino que realmente somos humanos y nuestro cuerpo tampoco es perfecto y a veces falla o se equivoca o previene demasiado. Y hay más factores, además de simplemente fisiológico, que acaba condicionando este síntoma doloroso de la migraña. Por tanto, tenemos que tener esto muy presente. Cuando hablamos de migrañas, hablamos de esos llamados dolores crónicos que no tienen por qué ser tales. De hecho, hay mucha evidencia al respecto y hay muchos factores que pueden condicionar que esto empeore, que incluso no haya síntomas o que empiecen a verlos. Así que vamos a ver qué relación tiene el yoga con todo esto. Pero antes veamos cuáles son esos factores que pueden estar incidiendo en esta migraña y que no son simplemente el error de evaluación del sistema nervioso. Por un lado, el ambiente, ¿vale? Un estrés ambiental o un estrés social en el que estamos contextualizados en una situación de estrés, por ejemplo, trabajando en una oficina ruidosa o con muchos estímulos constantemente, o estrés laboral o estrés personal. Todo esto es algo que va a condicionar muchísimo esa aparición de diferentes formas de migraña. También un exceso de tensión mecánica, o sea, muchas veces personas con bruxismo que tienden a apretar la mandíbula, personas que tengan una mala higiene postural, básicamente una rigidez excesiva a nivel miofacial, muscular y de tejido conectivo, pueden llegar a demasiada tensión mecánica, demasiada tensión muscular en la cabeza y a nivel intraocular más presión, y esto va a generar esos dolores o esa interpretación del sistema nervioso que va a ocasionar el dolor. Aparte de esto, también hay un factor puramente psicocomportamental. Aprendes que tener migraña es algo negativo y es algo que es grave y que genera dolor. Por tanto, si tienes migraña, te identificas como tal y tu sistema nervioso se adecua a la realidad que tú estás creando en tu cabeza. Esto ocurre tal cual cuando una persona deja de darle tanta importancia o creer que realmente es imposible solucionar ese problema, que simplemente lo tiene porque es así y ya está, acaban habiendo muchas mejoras en la sintomatología sin hacer nada más, simplemente entendiendo esto. Por tanto, es algo fundamental que tenemos que tener presente, sobre todo para lo que te voy a contar ahora. En India se hizo un estudio sobre 84 individuos, de los cuales más o menos la mitad estaban sometidos a una intervención, un tratamiento convencional para migrañas, y la otra parte estaban sometidos a tratamiento convencional, pero también a una tabla de ejercicios de Hatha Yoga, básicamente una secuencia de Hatha Yoga, durante 6 semanas. En 6 semanas estos dos grupos estuvieron trabajando cada cual con sus ejercicios, los primeros con los ejercicios convencionales y con tratamiento convencional, ¿vale? Incluyendo también tomar pastillas para el dolor y demás. El otro grupo estuvo trabajando con esto y además con la secuencia de Hatha Yoga. Los resultados en 6 semanas fueron muy significativos en el sentido de que el grupo que había trabajado con la secuencia de Hatha Yoga lo que había conseguido es una reducción muchísimo más significativa de la intensidad de los dolores, de la frecuencia en los que se generaban esos dolores, esas migrañas, y además muchas personas de este grupo había conseguido una forma de abordarlo permanente y duradera en el tiempo, cosa que, como hemos visto antes, es muy importante incluso para el propio resultado del estudio. Si recapitulamos y volvemos a lo que hemos comentado como factores importantes que influyen en esta aparición de la migraña y vemos lo que ha ocurrido en este estudio, vemos que realmente tiene mucha relación que hayamos hecho una secuencia en la que había relajación, había meditación, había pranayama y había también posturas en las que eliminamos tensiones. Vas a tener la referencia al estudio en la descripción de este vídeo por si quieres echarle un ojo, porque es muy interesante ver los resultados. Además, también te voy a dejar por aquí la tabla de ejercicios concretas que se hizo todos los días durante 6 semanas seguidas para conseguir estos resultados. Como un detalle importante a mencionar en este estudio es que se observó una reducción del tono a nivel simpático y aumento del tono vagal, que básicamente es un equilibrio del sistema nervioso que permite que el estrés fisiológico no se convierta en estrés patológico. O sea, necesitamos cierto grado de estrés para sobrevivir, somos cíclicos y eso es la parte natural de cómo funcionamos, pero si esto se queda permanentemente funcionando desequilibrado en ese sentido, van a acabar habiendo pues muchas más posibilidades de que haya esa migraña. Y ver que este sistema nervioso se equilibra nos
da una pista de que estamos yendo en una dirección bastante adecuada. No solamente porque a nivel directo hemos reducido el impacto, la intensidad y la frecuencia de la migraña, e incluso en algunas personas había desaparecido en 6 semanas, sino que un factor tan fundamental para esto como es el estrés fisiológico se ve reducido de forma sustancial. Así que esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. También es importante pensar que el yoga no es magia, que no va a ocurrir que simplemente desaparezca la migraña porque sí, sino que es un trabajo que comprende varios aspectos que son fundamentales en estos casos en concreto y que si los ponemos en conjunto de forma constante, perseverante y mantenemos una práctica con el tiempo, somos pacientes, seguramente se noten los resultados porque a nivel fisiológico ocurren cambios que pues acaban ayudando bastante. Sin embargo, ni es la panacea ni tampoco es algo a obviar. De hecho, es una herramienta muy positiva que está ahí, que está al alcance de todo el mundo, que es muy sencilla de utilizar y que bueno, si practicamos yoga está muy bien saber que este enfoque puede ser algo completamente positivo en nuestros alumnos, en las personas con las que practicamos, incluso si no eres profe, con las personas con las que te rodeas para practicar. Al final, la migraña es algo que afecta de forma muy limitante a muchas personas y es un aliciente muy bueno para mantener esa constancia y acabar teniendo efectivamente esa recompensa. Y en este punto del vídeo quiero hacerte una pregunta y es la siguiente: ¿has tenido alguna vez migraña? ¿Has sufrido alguna vez migrañas? O por el contrario, no. Si es así, dímelo en los comentarios, ¿vale? A ver cuántas personas sí, cuántas personas no que estemos en este mundo del yoga, y si es que sí, cuéntame si practicando has notado alguna mejoría al respecto, ¿vale? Va a ser muy interesante leerte porque, como digo siempre, los estudios están muy bien, pero luego contrastar con la experiencia y lo que escuchas de las personas que de verdad lo están haciendo es mucho más interesante. Tenemos un punto de vista más abierto y además todo lo vamos a poder ver, todos nos vamos a poder aprovechar de eso. Así que espero que te haya servido este vídeo, que si tienes migraña lo pongas en práctica, vas a ver una diferencia. Espero que puedas aprovechar al menos esta diferencia en positivo y nos vemos en el siguiente vídeo.